Bienvenidos a Aquí y Ahora de nuevo en este primer día de pontificado de León XIV. Ahora mismo se está celebrando su primera misa en la Capilla Sixtina, pero queremos saber más sobre quién es Robert. Bea. Vamos a hacerle una radiografía, si os parece, Martina, y lo vamos a ver aquí visualmente para que tengamos claro quién es León XIV. Bueno, pues se llama Robert Francis Prevost Martínez. Nació el 14 de septiembre de 1955, con lo cual está a punto de cumplir los 70 años. ¿Dónde? En Chicago, en Estados Unidos, pero es estadounidense y también peruano. Ahora veremos por qué. De la orden religiosa de San Agustín, tiene ascendencia francesa e italiana por su padre y española por su madre, Mildred Martínez. Y experiencia misionera en Perú. Más de 40 años ha estado en este país, también como párroco y como obispo de Chiclayo. Gracias, Bea. Pues quien conoce muy bien a Robert Prevost hasta ayer, hoy León XIV, es Fernando Arregui. Conectamos con él ahora en directo. Él es oficial de dicasterio de los obispos en Roma. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Nombrado hace poco más de un año, así que has estado trabajando de forma muy estrecha, mano a mano con él durante este último año en Roma. ¿Cómo es en las distancias cortas? Bueno, yo vine a trabajar aquí al dicasterio en el Vaticano en enero del 2024. Y entonces lo conocí. Él no llevaba mucho tiempo como prefecto del dicasterio porque entró en el 2023. Lo nombró el Papa Francisco, lo hizo cardenal y lo nombró prefecto de este dicasterio. Y este dicasterio, que es un dicasterio pequeñito, nos ha dado la posibilidad de estar muy cerca de él y de poder hablar permanentemente con él y con todos los que estamos aquí, porque hay dicasterios o departamentos dentro del Vaticano que son muy grandes, pero este es pequeñito. A mí me sorprende particularmente del actual Papa León XIV, me sorprende su cercanía. Es un hombre tremendamente reflexivo. Es una persona que sabe escuchar mucho, es sereno, es equilibrado y eso hace que las decisiones que tome pues se ajusten más a la realidad. Y es un hombre pues que, a mi modo de ver, es de consensos, porque es verdad que lo que se está diciendo hoy en muchos lugares, que es un hombre que tiende puentes. Esto es cierto, porque tiene esa gran capacidad de escuchar, tiene esa gran capacidad de consensuar y de acoger pues diferentes opiniones, ¿no? Las cosas no son ni blancas ni son negras, ¿no? En ese sentido, la serenidad, la serenidad que tiene, pues le aporta un saber estar diferente, también propiciado por su inteligencia. Es un hombre culto, con una gran trayectoria eclesial, inteligente, sabe 5 idiomas, es un hombre, yo creo que increíble, y la distancia corta, sobre todo, se caracteriza por la humanidad y la gran calidad humana que tiene. Importantísimo esa empatía, ese saber escuchar que nos dice, ese tender puentes a nivel más político, pero también esa cercanía. Le hemos escuchado que intentaba todos los días tomarse con ustedes un café en la jornada laboral, un café rápido sobre las 11, y que intentaba comer con los agustinos, con sus hermanos. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros a las 11 tenemos un pequeño descanso todos los días pues para partir la mañana porque empezamos muy temprano. Entonces, lo que era sorprendente, pero no porque ahora sea papa, ya nos sorprendía cuando era cardenal, que todos los días venía a compartir este rato con nosotros y nos daba la posibilidad de hablar, de comentar, de hacer bromas, bueno, pues en ese acercamiento con él y con todos los compañeros, ¿no? Y nos daba la posibilidad, poco a poco, nos da la posibilidad de conocernos. Es un hombre extremadamente sencillo, pero a la vez yo creo que es un hombre de contrastes, porque es muy sencillo, pero a la vez es tremendamente profundo. En sus análisis, en su visión de la Iglesia. Él tiene una visión de la Iglesia y de la sociedad muy amplia, porque como prefecto del dicasterio de los obispos, él estaba permanentemente hablando con obispos y con personas representantes de diferentes países de los 5 continentes del mundo, ¿no? Entonces esto le da una visión ciertamente amplia y yo creo que, bueno, pues un criterio para actuar.
Por ejemplo, en el sínodo de la sinodalidad, varias personas me comentaron que cuando hablaba Robert Prevost, como que hablaba con mucha autoridad, como conociendo muy bien la iglesia de la que está hablando, ¿no? Y eso que la iglesia es amplia, es grande, pero la verdad es que él tenía un gran conocimiento de la iglesia. Nos ha apuntado esta importancia del sínodo para él, que sabía explicarla muy bien, pero ¿a qué otros retos importantes se enfrenta León XIV? Bueno, León XIV yo creo que es un hombre fundamentalmente eclesial. Es el sucesor de Pedro, no es el sucesor de Francisco, yo lo digo siempre. Además de que es el sucesor de Pedro, no tiene, no está nada pues para decir va a continuar la labor que ha comenzado el Papa Francisco y que ha dejado de forma incipiente, pues porque no ha estado muchos años. Yo creo que lo va a continuar de una forma serena. Yo creo que tiene un gran reto. Yo creo que escuchando el discurso inicial ayer en la Plaza de San Pedro, pues nombró 3 o 4 veces la paz. Le preocupa mucho el tema de la justicia, le preocupa el tema de la paz y le preocupa mucho el tema de la política y de la sociedad. Y por otro lado, pues tiene todo ese filón que es cómo organizar y reorganizar los asuntos internos de la Iglesia, porque el Papa no solamente es jefe de Estado, sino que también es el pastor supremo de todos los cristianos y por tanto es muy, muy importante también en el interior de la Iglesia, ¿no? Entonces tiene como esas dos dimensiones que tiene que conjugar y que yo estoy seguro que lo va a hacer de una forma sencilla, pero muy serena, es decir, porque es un hombre sereno y reflexivo. Pues Fernando, queremos seguir con usted, no se marche, pero queremos saber por qué eligió el nombre de León, León XIV, Bea. No es un nombre de los que más se ha utilizado, pero sí que está, digamos, por la parte media de la tabla. 13 veces se ha usado el nombre de León y vamos a ver los últimos. Por ejemplo, el Papa León XIII, el Vincenzo Gioacchino Pecci, entre 1878 y 1903 fue su pontificado de nacionalidad italiana, como todos los demás, ya lo veremos, y dejó como delegado, se le conoce como padre de la doctrina social de la Iglesia por esa encíclica Rerum Novarum. También modernizó el papado y de esto se habla mucho, diálogo con el mundo moderno. El Papa León XII en 1823 a 1829, también italiano. Y también se le dice que restauró el poder papal tras las guerras napoleónicas. Era conservador, era austero. El Papa León XI tuvo un papado muy cortito, tan solo de 27 días, porque murió después de ser investido papa, solo porque tenía problemas de salud. Y el primero también lo hemos podido reconocer aquí, el Papa León I, el Magno, en el 440 y 461, considerado uno de los más grandes doctores de la Iglesia. Y una curiosidad del Magno, pues que se enfrentó prácticamente a Atila, el uno, en Roma, cuando quería asaltar la ciudad y consiguió que no lo hiciera. Gracias, Bea. Pues dicen los expertos que para Robert Prevost la figura de León XIII era muy importante y quien más sabe de este nombre hoy aquí es Ángel, que querías apuntar algo sobre el nombre de León. Porque no solo hay que pensar en los papas anteriores. El compañero más cercano de Francisco de Asís es el hermano León, confidente, al que Francisco de Asís le llamaba la ovejuela de Dios. Y que parece que hubiera un paralelismo entre el hermano León y el Papa León XIV, un hombre de profunda espiritualidad, un hombre de mucha serenidad, un hombre de gobierno. Francisco de Asís era el carisma, León era como asentar el carisma, es el que recibe las confidencias más grandes de Francisco de Asís. Yo creo que también hay un punto en el que nos lo explicará el Papa, porque es tradición, aunque el Papa anoche en la cena con los cardenales ya explicó por qué había elegido el nombre de León, era por la justicia social, pero apuntaba también esta faceta, ¿no? Interesante esta lectura que nos dice Ángel, León, esa mano derecha de San Francisco de Asís. Volvemos a hablar con Fernando Arregui y precisamente le quiero preguntar en esta línea, Fernando, quizá el Papa Francisco, al haber nombrado el jefe del dicasterio de los obispos a Robert Prevost, ya dejó ahí una persona que todos los cardenales y todos los obispos lo conocían, dejó un camino marcado, quizá.
Bueno, lógicamente el dicasterio de los obispos es importante dentro de la Curia Vaticana y el Papa pues puso una persona de su confianza. Ahora el Papa Robert Prevost ha querido ponerse como nombre. Ya sabéis que la primera pregunta que se le hace al Papa es si acepta ser Papa, y la segunda es qué nombre ha elegido, y él eligió pues León XIV. Me parece interesante, además de lo que decía ahora Ángela Rémola, este apunte curioso, que es bonito además y que es verdad, por supuesto. Me parece muy interesante, bueno, pues que sea León XIV sea la continuación de León XIII con la Rerum Novarum, y que a principios del siglo XIX y principios del siglo XX, que bueno, pues escribe la Rerum Novarum. Se le considera el padre, el papa de la doctrina social de la Iglesia, y precisamente se cuestionan y se habla de algunas cuestiones laborales a partir de algunos problemas sociales que están surgiendo, y se plantea sobre todo en ese momento de la historia el papel que tiene la Iglesia pues con el mundo laboral, pero también con otros muchos problemas contemporáneos que van surgiendo. Y yo creo que esto, de alguna forma, sitúa también un poco el pontificado de León XIV, porque él mismo pues, nombró 3 o 4 veces ayer en su discurso inicial la palabra paz, nombró la justicia social, nombró la comunión, me parece muy importante, y nombró también la caridad como actitud vital en la vida. Pero en definitiva, también una gran cuestión que yo creo que este Papa tiene en su mente es también cómo actualizar, modernizar la Iglesia para que sea significativa en medio del mundo actual. Modernizar no significa renunciar a los principios fundamentales, no, al contrario. Modernizar, actualizar significa cómo hacer que la Iglesia sea visible y tenga una palabra de calidad para que sea significativa en este momento de la historia. Y esto en este momento me parece especialmente importante. Especialmente importante en un momento en el que casi todos los problemas que tenemos hacen referencia a la misma cosa, que es la convivencia. Esto nos pasa en las ciudades, la convivencia entre los ciudadanos, nos pasa en los países, la convivencia entre la gente del país, y nos pasa a nivel internacional, la inmigración o la guerra o tantos problemas solamente son la expresión de que no sabemos convivir. Creo que la Iglesia tiene una palabra, o puede tener una palabra, que sea una palabra de calidad y que pueda iluminar situaciones del mundo que estamos viviendo que ciertamente son muy complejas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues el Papa León XIV se ha puesto este nombre un poco porque yo creo que fruto de su deseo, porque desde la Iglesia se trabaje pues por una actualización de la Iglesia en el mundo, pero también de una justicia social, y que pueda dar una palabra de calidad ante muchos problemas que estamos viviendo. Fernando, muy brevemente, ya para acabar, ¿cómo se encuentra usted en Roma? Porque creo que está como en casa en el dicasterio, está Omeya de Cretas, el obispo de Teruel, que es de Huesca. Usted es nacido en Zaragoza. ¿Cómo se encuentran en Roma? Bueno, venir a Roma siempre supone un esfuerzo grande. No es Zaragoza, es una ciudad grande, tienes el reto inicialmente del idioma. Yo ahora ya pues lo he superado, pero al principio me costó mucho. Bueno, y luego pues trabajar aquí en el dicasterio significa que se te abren muchas puertas para conocer, bueno, pues muchas situaciones, muchas personas, muchos problemas también de la Iglesia. Y bueno, pues yo intento aportar también lo mejor que tengo y lo mejor que soy y lo mejor que puedo, pues ante todas estas situaciones. Luego hay un grupito de obispos que están en el dicasterio, pero que vienen no están aquí, sino que vienen pues cada X tiempo pues para hablar de algunas cuestiones básicas del dicasterio, de algunas situaciones problemáticas, ¿no? Pero vamos, el caso de Omeya o de Cobo o de Satué o de un montón de obispos que hay, pues van viniendo pues cuando se requiere desde el dicasterio. Pero vamos, estoy contento de haber venido. Si puedo aportar algo en la Iglesia, he venido por 5 años y bueno, pues voy a intentar hacer este servicio lo mejor que pueda. Pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos hoy en directo y por darnos esta visión tan cercana del nuevo Papa. Gracias. Gracias a vosotros, gracias.
Bueno, Jesús, pues lo apuntábamos ahora mismo en el dicasterio, que es como un ministerio del Vaticano, hay muchos aragoneses. Es el área que dirigía el actual Papa y que se encarga un poco de elegir a los obispos. O sea, sobre ello recae la decisión de quién es el obispo en cada sitio. Contaban claro, es muy importante porque al final es la persona que está frente a la diócesis en cada territorio, y que haya también aragoneses es muy llamativo. Hay mucho aragonés en Roma, tengo que decir, que se ve claramente cómo hemos sido una comunidad exportadora también a nivel eclesial, y que incluso a un papa le sonaba aragonés, que evidentemente no ha sido. Aquí ya hemos encontrado una conexión, pero todavía no es. Y bueno, nos ha explicado muy bien. Esos 5 años aparte le permiten conocer bien la ciudad. Ha estado muy modesto diciendo que le costó más, pero claro que para nosotros allá hay un aragonés en un puesto en clave es importante. Sí, estábamos comentando esta mañana en la tertulia de Aragón Radio todas esas conexiones con Aragón, con el pasado del nuevo Papa, con los cardenales aragoneses, y el hecho de que el nuevo Papa conozca también la Iglesia en su globalidad ha sido uno de los elementos que ha pesado mucho, según indican los expertos, a la hora de ser elegido como nuevo Papa, el hecho de haber estado trabajando codo a codo con los obispos, con los diáconos, con toda la Iglesia, no de una manera teórica, que también, sino de una manera práctica. Yo comentaba esta mañana que su papel, buscando un símil, podría ser el de un ministro de Administraciones Públicas que tiene que conocer al detalle cómo funciona una estructura jerárquica tan complicada como es la de la Iglesia Católica. Este es un elemento más de los muchos que se están analizando en estas últimas horas para entender, para explicar por qué León XIV es el nuevo Papa.